En nuestra perla anterior mirábamos cómo nosotros, las personas, fallamos al tratar con personas o en ser libres o sanos porque no conocemos al ser humano. Algo como el cerebro para nosotros se ha convertido en un enigma y en el centro de atención. Sin embargo, según la Biblia, nos damos cuenta que el cerebro no es la parte más importante del ser humano. La pregunta que nos hacemos hoy es, en esta perla espiritual, ¿por qué aún los cristianos sufren? ¿Por qué aún los cristianos no son libres de adicciones, problemas, divorcios y tantos caos que vemos hoy en día? Quédate y en una perla espiritual te lo contamos. Hace un tiempo atrás, alguien muy importante para los cristianos escribió algo que Dios usó a través de esa persona para inspirarnos a nosotros acerca de las luchas que presentamos y quiero compartir contigo en este momento. Y dice lo siguiente: así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón yo amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa, y es que hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Yo trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién puede hacer que yo deje de pecar? ¿Qué es lo que hace que me separe de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Saben, Pablo, hablando de sus luchas, cuenta qué tan complicada es la vida. La vida trae problemas, no solamente para los cristianos o los no creyentes, perdón. Aún los cristianos, aún las personas que asisten a una iglesia, presentan las mismas luchas que aquellas personas que no van a una iglesia. Saben, aún personas que tenemos en la iglesia, como es el caso de los que voy a comentar aquí enseguida, tienen luchas fuertes, unos deseos y unas situaciones y conductas que uno pensaría que dejarían de sentir las personas que conocen de Dios. Pero así como Pablo, se dan cuenta que la vida es complicada, que hay situaciones que a veces no sabemos cómo afrontarla, aun cuando vamos a una iglesia. Parece que para muchas personas Dios o la iglesia le ha dado el perdón de sus pecados, pero no la libertad de los pecados que los tienen cautivos. Es decir, aún seguimos siendo esclavos de aquellas cosas que nosotros teníamos o hacíamos antes de conocer de Dios. Y es el caso, por ejemplo, de Amber, la cual está llena de ira porque su esposo le engañó. Saben, su esposo John sufre, por ejemplo, de una culpa y vergüenza abrumadora como consecuencia de ese engaño que él hizo. Ahora Ana, quien fue abusada sexualmente, odia a los hombres. Tenemos el caso de otra chica que fue una estudiante ejemplar toda su vida, pero ella dejó la universidad para intentar suicidarse. Rick es adicto a la pornografía y Kate no puede dejar las drogas. Para ello, así como para otras partes, parece que la iglesia, es decir, la religión, les enseñó que pueden tener perdón de sus pecados, pero no les enseñó a ser libres de ellos. Parece que así como estas personas hay muchos en la iglesia que han entendido que uno puede acudir a Dios y Dios te puede perdonar, pero para esas personas pareciera que el Dios que liberta, el Dios que nos saca o rompe las cadenas, no es real. Y por eso también nos encontramos, por ejemplo, como Diana, que le teme a los espacios pequeños, espacios públicos y a casi todo. Para muchas personas, los estudios bíblicos que les enseñaron de la Biblia, para muchas personas el sumergirse o el bautizarse simplemente fue tener una tranquilidad y un gozo porque sintieron perdón por
todo lo que habían hecho malo, pero aún siguen cometiendo los mismos errores. Saben, aún cristianos como no cristianos tienen hogares disfuncionales. Aún cristianos como no cristianos vemos que siguen consumiendo pornografía. Aún cristianos como no cristianos vemos que tienen problemas en los hogares, problemas en deudas, problemas que pareciera que nos sobrevienen y no podemos a nosotros cómo salir de ellos. Aún cristianos como no cristianos vemos que según las estadísticas tienen problemas de depresión, de ansiedad. Aún dentro de los cristianos vemos que hay personas que se suicidan, se quitan la vida. Saben, todo eso con una gran diferencia. Y es que en las personas que son cristianas hay un sentimiento de culpa, haciendo que la carga sea más pesada, haciendo que el vivir cada día sea más angustiante. Y es la realidad que nosotros tenemos en la iglesia. Es la realidad con la cual nos enfrentamos a veces como líderes de esa misma parte. Y es que tenemos una gran cantidad de personas que tú ves que llegan con cargas, llegan con problemas, llegan con heridas, no solamente físicas, sino espirituales. Y llegan a la iglesia y ahora llegan a un lugar seguro, podríamos decir, donde se les da amor, un lugar donde se les trata con buena intención, donde se les enseña de una u otra forma a que Jesús es el centro de todo, pero que sin embargo aún tienen problemas grandes. Y es así como nos encontramos con una gran cantidad de personas que aún no son libres de todas esas heridas de su pasado, de todas esas cargas que presentan en su cuerpo. Saben, muchas veces cuando llegan a la iglesia se dan cuenta de su realidad, de su problema, y se les recomienda que vayan donde un consejero, pero pueden pasar dos situaciones cuando te le recomiendas a una persona que vaya donde un consejero. Número uno, que ese consejero no tenga cómo pagar la persona a un consejero y por ende nunca pueda ir. O número dos, que ese consejero no conozca a Dios, no tenga a Dios, o que aún conociéndolo, él mismo no haya podido experimentar la libertad que Cristo ofrece y por ende nunca su paciente tampoco podría ser libre. Es la realidad que observamos en la iglesia, donde las personas que predican a veces no saben cómo presentar a Cristo como el verdadero libertador, como una persona que una vez cuando tú te entregas a Él, te hace libre de tus cargas, de tus heridas. Parece que aun cuando vamos a una iglesia, aún seguimos viendo un ciclo donde las personas llegan a un lugar y pecan, un lugar donde después de pecar y hablar con su líder, tú sientes ese perdón porque ya has aprendido que a través de la oración, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Que si aun cuando nuestros pecados fueran como rojos como el carmesí, como blanca lana vendrán a ser. Y luego tú oras, te entregas a Dios en oración, le cuentas, abres tu corazón. Pero sin embargo, otra vez vuelves y caes y pareciera que cada día, todos los días, estás andando en un ciclo donde tú pecas y le ruegas a Dios que te perdone. Él te perdona, te sientes perdonado y vuelves y peca y esa se ha vuelto tu vida, una vida de perdón y pecado. Y pareciera que entonces ahora esas heridas que tenemos han hecho de nosotros una vida con una carga de culpa que nos sentimos tan hipócritas que no queremos volver a la iglesia, que no queremos volver a Jesús. Nos aterra ser como otros cristianos que sabemos y conocemos que aún siguen fallando y están allá y nos preguntamos, ¿qué tiene de bueno ser cristiano si aún los cristianos que yo conozco se matan, se divorcian, tienen caos y peor aún, a veces hasta pareciera que su vida es más miserable que la nuestra? Si hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, es lo que el salmista expresó en el Salmo 139. Quiero tomar mi Biblia para que tú lo escuches y más bien importante, también lo puedas ver ahí en pantalla. El Salmo 139, el versos 23 y 24, tiene unas palabras que pocos cristianos a veces decimos en la oración o cuando nos entregamos a Dios, y es: Dios examina y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Mira si voy en el mal camino y guíame por el camino eterno. Si hay algo que nosotros debemos pedirle en esta oportunidad a Dios,
es lo mismo que el salmista le pedía. Tú no le pidas tanto a Dios que te perdone, pídele que te ayude a ver lo que tú no ves, lo que hay dentro de ti que tal vez no eres consciente y que te está haciendo llegar a tu vida por el mal camino de la adicción, de la pornografía, del enojo, de la ira, de querer aparentar cosas. Pídele a Dios en esa oportunidad que te haga ver hacia adentro. Dile en oración constante y permanente: Señor Jesús, ayúdame a ver constantemente hacia adentro. Revela lo que hay oculto para mí. Ayúdame a entender por qué de mi conducta negativa. Pídele eso al Señor y permite que Él obre en ti. Ábrele hoy tu corazón a Dios, porque dependiendo lo que haya en tu corazón, así será tu vida. Tal es el pensamiento del corazón, tal es Él. Por eso hoy lo que tú necesitas entregarle a Dios, más que cualquier cosa, es entregar la parte más sensible e importante de tu ser, y es tu corazón. El lugar más importante que tú tienes es tu corazón. El lugar donde hace que tú seas lo que seas es tu corazón. El lugar donde Él quiere morar es tu corazón, y te dice en este momento: dame, hijo mío, tu corazón. Solamente cuando le entregamos el corazón a Dios, cuando le decimos lo que el salmista le decía constantemente: examíname, Señor, pruébame, hazme un diagnóstico. Hemos ido a muchos psiquiatras, hemos ido a muchos médicos, a muchos psicólogos, pero el diagnóstico que tal vez nos han dicho es que tenemos estrés postraumático, es que tenemos ansiedad, es que tenemos, por ejemplo, no sé cómo llamar tantas cosas, que somos bipolares, que somos un poco de cosas. Pero hoy tú y yo debemos entender que cuando nos entregamos a los pies de Jesús, somos sus hijos, Él es nuestro Padre, y hoy le podemos decir: examíname, oh Padre, hazme un diagnóstico para yo saber qué es lo que me está pasando a mí. Y por allí iniciar a no solamente pedirle a Dios que nos perdone los pecados, sino que nos ayude a cambiar el corazón. Porque en el preciso momento que Él nos cambie el corazón, vamos a poder ver el verdadero cambio, la verdadera libertad. Y cuando seamos conscientes de la verdad y de la mentira, entonces podremos ser libres. En esa oportunidad tú debes entender que la palabra de Dios no es simplemente un libro que existe con historias del pasado. La palabra de Dios es una lámpara en nuestro camino. En la oscuridad de este mundo tan incierto, de tantos caos, la palabra de Dios te puede libertar. Por eso dice Hebreos 12:2, que quiero de hecho leerlo, lo siguiente: fijos o puestos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Y quiero quedarme en esa primera parte. ¿Saben dónde tienes puesto tus ojos? Tal vez cuando tú vas a la iglesia no pones tus ojos en Jesús. Tal vez cuando tú vas a la iglesia tus ojos están puestos en el líder, en una muchacha, en un muchacho, porque has ido a buscar otras cosas. ¿Ves? Y como fuiste por Cristina o Cristina y no por Cristo, hoy tus ojos están desviados y no eres visco, pero tus ojos están puestos en el lugar equivocado. Y te fijas en los hermanos, te fijas en el líder, y por eso aún no eres libre del pecado. Porque aun cuando vas a una congregación, no has puesto tus ojos en Jesús. En una experiencia singular, Pedro estaba queriendo caminar frente al Maestro. Él quería caminar sobre las aguas. Así que él le pidió: déjame que yo camine, que yo vaya hacia ti. ¿Saben? Pedro inició a caminar y de repente él inició a quitar sus ojos de delante, dejó de mirar a Jesús, y entonces pareciera que por un momento, cuando se sintió que andaba, dejó de ver a Jesús y pareciera que miraba a la barca donde estaban los discípulos y decía: yo estoy caminando, ustedes no. Y en ese preciso momento, cuando Pedro dejó de mirar a Jesús y mirar a las personas, el entorno y las olas tan altas que le impedían a veces ver a Jesús, él se hundió. Y él dijo unas palabras que tú constantemente debes decir, y es: oh Maestro, sálvame que perezco. Sin Jesús siempre vamos a perecer. Tú solo, tú sola, no vas a lograr ningún cambio en tu vida. Sin Jesús nada podemos hacer. Por eso lo primero que tenemos que entender, si queremos ser libres, no solamente perdonados de nuestros pecados, es poner nuestros ojos en el autor y perfeccionador.
Jesús es el que te va a perfeccionar. Cuando tú lo miras constante a Él, cuando tú miras la forma como Él vino a vivir, cuando tú miras la forma como Él vino a sanar y a vivir en medio del caos de ser humillado, cuando tú pones solamente en los ojos en Jesús y solamente hablas como Jesús habla, si solamente reaccionas como Jesús reaccionó, entonces tú serás perfeccionado creyendo, es decir, por fe. Pero tienes que creer en Él y decirle constantemente cada día, sálvame que perezco. Y ahora dice que Jesús, viendo el gozo que le esperaba, Él sufrió la cruz, menospreció la vergüenza. Y es algo importante que tú y yo debemos entender. Tú no serás perfeccionado si no eres probado, es decir, si no sufres. Jesús vino a sufrir para enseñarte cómo vivir sufriendo. El problema es que muchas veces cuando llegamos a los pies de Jesús, creemos que Él nos va a ayudar a vivir en una vida de paz, de gozo, sin dolor, sin pruebas. Pero nunca una persona que no se haya caído intentando montar bicicleta aprenderá a montar bicicleta. Habrán raspones, habrán heridas, pero cada herida te recordará las pruebas que superaste y cómo hoy puedes andar en bicicleta hasta tal punto que caminas y andas, perdón, en la bicicleta sin tener que tener las manos porque ya aprendiste. Y todo eso porque han ocurrido errores y fracasos. Jesús te dice, si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El problema es que nosotros llegamos a la iglesia queriendo ser cristianos, es decir, seguidores de Cristo, no viviendo como Cristo vive, sino como a nosotros nos da la gana. Y allí por eso nunca somos libres de nuestros pecados. Por eso aún somos atados a cada cosa que antes nos hundía. Y dice otro texto que está también en Hebreos, que quiero compartirlo, en Hebreos 2, 17 y 18, lo siguiente. Mira este texto tan lindo como lo dice. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesús, para venir a ser compasivo y fiel. Jesús es compasivo. Jesús no nos trata como los seres humanos nos tratan. Sus pensamientos son de amor, de misericordia y de la más tierna compasión, pero Él quiere que tú y yo le entreguemos el corazón. Y dice que Él fue semejante en todo y Él padeció todo al ser tentado por todos, pero sin pecado. Y esa es la gran diferencia. Y lo aclara en el capítulo 4, el versículo 14 al 16, cuando nos dice, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe que tú y yo somos débiles. Jesús sabe que nosotros sin Él fraqueamos, que hoy tal vez posiblemente antes de escuchar este audio, antes de escuchar esta perla espiritual, tú has fracasado. Pero entonces Él te dice, Él conoce tus debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados, con una gran diferencia. Y es que aun cuando esos pecados que Él fue tentado a cometer y que fueron de acuerdo a nuestra semejanza, Él pudo vivir sin pecado. Y por eso nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Querido amigo, el perdón y la libertad no es algo que tú te puedes ganar. Es algo que Dios te da por gracia, sin merecerlo. Es un regalo. Tómalo. Deja de ser necio. Deja de poner tu corazón duro y creer que por tus propios méritos lo vas a lograr. Nunca la libertad viene por el esfuerzo humano primeramente. Siempre es primero por gracia, aceptando ese regalo que Dios nos da. Y entonces dice ahí que cuando aceptamos la gracia, esa misericordia, cuando nos acercamos así tal cual estamos, débiles, indefensos, alcanzamos misericordia y hallamos la gracia y lo más importante, el socorro de Dios. ¿Saben? Jesús nos enseña a través de su palabra que tú y yo podemos vivir una vida sin pecado porque Él vino a vivir sin pecado. Y así como Él cuando fue débil,
Así como Él sufrió por ti y por mí, tú y yo podemos sufrir y en ese sufrimiento clamar al Padre, así como Él clamó en su dolor y en su sufrimiento. ¿Qué haces tú cuando estás sufriendo? ¿Cómo enfrentamos el dolor, la ansiedad y la angustia? Esa es la diferencia entre Cristo y nosotros. Y esa es la diferencia en que por qué somos libres y no lo somos. Si quieres saber un poco más de cómo Jesús vino a enseñarte a vivir a ti y a mí, te invito para que te suscribas a nuestro canal y estés muy pendiente de estas perlas espirituales, porque aquí te enseñaremos cómo tú y yo podemos ser libres, aun cuando sufrimos constantemente. Recuerda que el espíritu alegre es buena medicina para el alma, mas el triste seca los huesos. Bendiciones.